Hola, estamos en el segundo simposio de médicos y sanadores que se celebra los días 27, 28 y 29 de junio del 2014 en Barcelona, dirigidos por el doctor Francisco Barnusell. Y ahora nos acompaña el doctor Antonio Miguel Rodríguez, que es director de investigación científica en Criminalística Forense Internacional, el CFI, de la Universidad de La Laguna de Tenerife, experto en ADN y máster en bioinformación genética e inopsis. Explíquenos brevemente todas estas herramientas que toca, ¿para qué nos sirven? Bueno, yo todas las herramientas que toco van relacionadas al mundo de la criminalística, o sea, la delincuencia, el asesinato, todo relacionado con esto. Es un poco tema forense completamente. Entonces, la bioinformación genética es un tema que surgió a razón de la época, estoy hablando del año 78-79, con Fernando Jiménez del Oso, y un día estábamos con una chiquita allí, y estábamos, pues hipnotízala y tal, igual, y la metimos en estado hipnótico y de golpe por otro nos salió hablando en alemán. Nos quedamos así un poco parados, todos impresionados porque había salido. Nos empezó a contar cosas que en un principio no nos estábamos dando cuenta de lo que contaba porque el idioma lo desconocíamos casi todos los que estábamos allí presentes, y una vez traducido nos quedamos impresionados porque estaban hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, de una doctora forense la cual se dedicaba en campos de concentración a hacer autopsias. Aquello derrumbó todo el mundo que yo tenía en la mente, en la cabeza mía, relacionado con la regresión hacia el pasado. O sea, había gente, y siempre, incluso en la primera curso, había comentado que sí que había la posibilidad de que se vivieran más de una vida y que podía ser una regresión al pasado. ¿En aquellos momentos era para usted...? Era una época que además para mí era muy escabrosa porque yo estaba en la policía armada entonces, y eso era poco más o menos como si fuera brujería. Era un tema que, vamos, es que incluso me llamaron la atención una vez que me habían escuchado comentar con algunos otros compañeros mis pensamientos y tal, y me dijeron que si seguía por ese camino que incluso me iban a tener que llevar a un psiquiátrico para que me hicieran una inspección psiquiátrica. O sea, imagínate hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces yo aquello lo dejé un poco aparcado, más por el miedo a lo que podían hacer mis antiguos jefes, que no en realidad, pero aquello me daba vueltas y vueltas en la cabeza. Y cuando me tomé un año sabático, pedí una excedencia, me tomé un año sabático y me marché a Alemania. Tenía la curiosidad de saber quién era aquella forense que hacía prácticas con los fallecidos en los campos de concentración, y cuál fue mi sorpresa cuando vi que estaba viva. Esa señora estaba viva, tenía 70 y tantos años, casi 80 años, y estaba viva. Entonces aquello me echó un poco abajo el mundo que yo pensaba, que Fernando había hablado conmigo, que Antonio Rivera incluso había hablado conmigo, y un tal Robati que ya tampoco se encuentra, son fallecidos los tres, y aquello me dejó bastante perplejo. Dije yo, no puede ser que esa persona sea reencarnación cuando aún está viva la persona, ¿no? Y volví a España. Se lo comenté a Fernando, me dijo Fernando, esto no puede ser, esto es imposible y tal y cual. Y se vino conmigo a Alemania, y estuvimos indagando, hablando con ella, inclusive ya le pusimos las grabaciones completas, que ya se puso muy nerviosa, esta señora se puso muy nerviosa, oye, esto que no salga de aquí, que esto es un secreto que me iba a llevar yo a la tumba, ¿cómo puede ser que una persona sepa estos puntos exactos de mi vida? Esto es imposible. Entonces dijimos que eso tenía que ser por cuestiones de bioinformación genética. Nos dijo ella que no sabía lo que significaba aquello,
pero que quien fuera y quien hubiese dado esa información la había dado perfectamente tal como había sido, que lo único que nos pedía que eso no nos trascendiera porque se le podía declarar como criminal de guerra a ella, cuando realmente lo que hacía era autopsias a fallecidos, o sea que ya no mataba a nadie. Y bueno, el tema quedó así. Y cuando nos íbamos a venir para España nos dijo si podíamos traerla para España para conocer a esta persona. Entonces dijimos que sí, que no había ningún problema y se vino con nosotros a España. La hospedamos en un hotel aquí en Barcelona, trajimos a esta chica, en cierto modo trajo fotografía de cuando ella era joven y tenían un cierto parecido entre las dos. Pero claro, eso no es concluyente. Entonces me se ocurrió a mí decirle que por qué nos hacían el ADN. Se hicieron el ADN y como se dice vulgarmente, fue una cosa fulminante, porque fue real. El ADN correspondía a un familiar directo. Entonces le preguntamos si es que había tenido algún descendiente ella, porque ella teóricamente había muerto soltera, ¿no? Y nos dijo que en la época de la guerra, en la época de Hitler, que ella había tenido una niña y esa niña había desaparecido. Le habían dicho que no podía tenerla y que esa niña pues llegó a España, como fuera, hasta viviendo que es la madre de esta cría. Entonces hablamos con la madre muy emocionada quería conocer a esta señora y realmente pues se demostró, le hicimos también análisis a lo que es el ADN y se demostró que realmente era un familiar, era la madre, era madre e hija y la chiquita esta nieta. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de que existe otro mundo dentro del cerebro, o sea, es la bioinformación que indica que es la transmisión de todos los genes e información de cada antepasado nuestro. Entonces, nosotros denominamos el pasillo o la autopista. A mano derecha e izquierda hay diferentes habitaciones, cada habitación es un ser querido nuestro anterior a nosotros y a través de esto pues se puede llevar a descubrir infinidad de casos que hayan podido ocurrir. Hubo otra chica que hicimos también un estado hipnótico y esta chica pues al profundizarla nos dijo, en una voz había cambiado hasta la voz, igual como la anterior que había cambiado la voz. Y además es curioso porque volviendo al tema de la señora alemana, resulta que el propio tono de voz, cuando ella escucha la conversación grabada, dice, soy yo. O sea, el mismo tono de voz, el mismo deje, todo idénticamente igual. Esa conversación fue la que, a través de la hipnosis, les dio la información en esa a esa profundidad, salió hablando en alemán esporádicamente. En aquel momento no es que hubiésemos ido a buscar aquel dato determinante, sino simplemente vamos a hacerle una regresión a ver hasta dónde llegamos. La chica es fuerte, puede aguantar, sabemos que no podemos sobrepasarnos los 3/4 de hora para que no entre en estado convulsivo y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Entonces de golpe porrazo nos sale hablando en alemán con un deje alemán de aquel de Nuremberg, profundo, de la época de la guerra, que además era muy acentuado. Y claro, cuando le ponemos la grabación a esta señora alemana, con sus 70 o 72 años que tenía, se queda impresionada porque se reconoce ella en esa voz. Esa voz es mía. ¿De dónde ha salido esa voz? No, esta es la chica que hemos hipnotizado, que tal. Dice, pues esto no puede ser, esto es increíble. Diga, me están tomando el pelo, no puede ser esto es imposible, yo soy doctora, he sido doctora toda mi vida, o sea que esto es imposible, hasta aquí nunca ha llegado nadie. Y bueno, el tema quedó así. Luego, a posteriori, cuando hemos metido todas las personas, en especial esta otra chica que te digo, pues ya íbamos a ciencia cierta que era lo que buscábamos. O sea, la chica nos dice que tenía un abuelo, un bisabuelo, que este bisabuelo pues se ve que nos dice ya así por ahí muy en plan risueño, nos dice, tuvo que ser un perla de mucho cuidado, mi bisabuelo.
¿no? Porque, o sea, aparte de mi abuela y la familia, pues tenía 3 o 4 hijos por ahí perdigados, porque había estado en Estados Unidos, en la época que cuando se iban a Estados Unidos se iban en barco y tardaban 1 mes y medio, 2 meses en llegar a Estados Unidos. Total, que la metemos en estado hipnótico y nos cuenta, pues eso, llega a esa puerta, entra en esa puerta, entramos en esa puerta, en esa habitación y nos encontramos que nos cambia la voz a hombre. Pero encima un vocabulario de aquel rudo, de aquella época, muy de campo, y nos cuenta que ha tenido que matar al perro porque había contraído la rabia. Claro, la rabia. Cualquier persona que se dedique a animales dirá, bueno, pues ¿cómo puede ser que le haga daño a un perro? Bueno, antiguamente no había como hoy le ponen una inyección y se ha acabado, pero en aquella época cuando contraían la rabia había que matarlo y se acabó. Entonces nos dice hasta en el Olmo que lo ha enterrado, de un pueblo de la provincia de Huesca o por ahí, y lo entierra. O sea, entierra en ese Olmo, lo entierra y decimos, bueno, pues vamos a ir a ver si lo encontramos. Nos dice que está a unos 50 centímetros enterrado de profundidad. Cuando llegamos allí profundizamos 50 centímetros y no encontrábamos nada. Bueno, seguimos profundizando y lo encontramos a 1,10 m, 1,15 m de profundidad. O sea, pensamos que, claro, por la evolución del tiempo ha ido la tierra, ha ido todo cayendo y hay sitios que se aflora y sitios que se entierra más. Y efectivamente estaban los huesos del animal. O sea, esto demuestra que esa información está en nosotros de todos nuestros antepasados y se ha seguido haciendo prácticas y pruebas para llegar más lejos. Hemos llegado hasta 1600, 1615 aproximadamente con otras cosas que eso queda ahí un poco entablillado o guardado porque han sido cosas muy fuertes. Estamos hablando incluso de la época de la Inquisición, estamos hablando de cosas muy escabrosas y dentro del mundo de la religión, ¿no? Todo lo que se hacía en nombre de la religión. Entonces esto casi prefiero, he dado promesa de no explicarlo esto. Entonces a partir de ahí nos damos cuenta que esa bioinformación puede ser interesante para el mundo de la criminalística forense. O sea, todos aquellos casos de 1700, 1800, 1900, que en principios de 1900 que no han podido ser esclarecidos, si se prestara a alguno de los familiares directos de los cuales se pensaba que estaban acusados de que no se pudo probar nada, con lo cual no hicieron nada, pues se podía dar luz verde a algunos de los asesinatos de aquella época. Es un tema interesante. Esa información biogenética nos viene, digamos, de toda la historia de la humanidad, o sea que podemos recurrir a toda la historia de la humanidad. Podemos recurrir completamente a la historia de la humanidad porque además nos podía dar efecto. Por ejemplo, hace poco estuvimos en un estado hipnótico una persona que era bisnieta de una persona que dice ser hijo de Napoleón. Entonces entramos en esa zona y efectivamente nada más se ven guerras, gritos, historias, nos cuenta historias para no dormir, ¿no? De las atrocidades que se hacía por la parte de Andalucía cuando las tropas francesas estaban en España, ¿no? Claro, son cosas que están ahí, pero que a nivel histórico podían ser muy interesantes. Como ven, todas estas historias se viven en los simposios. Este es el segundo que vivimos aquí en Barcelona y nosotros tenemos el interés de poder difundir toda esta información y compartirla, porque no la queremos para nosotros, solo los que podemos estar aquí. Queremos que esta información pueda llegar a todo el mundo. Hombre, yo creo que es interesante que la gente se entere, ¿no? Es algo muy importante y necesario, ¿no? O sea, yo me muevo dentro del mundo de la criminalística forense, pero también me muevo dentro del mundo de la hipnoterapia clínica. Entonces pienso que la aportación que está haciendo el doctor Bandosei es muy importante, porque si se llegara a conseguir esa utopía, que para mí aún es una utopía, la unión de medicina y sanadores todos unidos ahí,
Eso es, o sea, es que a donde hemos llegado estoy aún un poco desconcertado, ¿no? Porque esto hace ya no una década ni media década, 3 años atrás, esto era inviable totalmente. O sea, hablar de esto con un médico era decir, no, a mí no me hables de estas cosas, esto es brujería. ¿Cómo ha vivido su experiencia aquí? El trato con la gente, las personas que acuden a... Bueno, yo ya te digo que yo he estado muy metido siempre en estos temas, siempre de una perspectiva distante, porque yo no he querido acercarme a la parte médica, ni he querido acercarme tampoco a la parte sanadora, pero he querido ser un poco el observador de todo este tema. Entonces, estoy muy sorprendido por el resultado, ¿no? Y el resultado para mí ha sido, vamos, impresionante hasta el extremo de que hace 4 o 5 días que ya nos vimos también de nuevo, bueno, ya me parece que esto hace un mes, ¿no? Más o menos, cuando la última vez. Pero no, unos 15 días. Unos 15 días, pues yo ya, aquello me gustó muchísimo. La lástima es que nada más me dejan hablar 20 minutos, 25 minutos y mi labor para explicar esto es una cuestión como mínimo de 1 hora y media larga. Bueno, ¿va a dar talleres de...? No, porque como trabajo de perito policial forense no puedo estar por esa labor. No por nada, sino por falta de tiempo. ¿Pero lo vamos a tener como asesor? Con esto ya sabe Paco que sí, que puede contar conmigo. Muchas gracias. Pues, si nos quiere explicar alguna cosa que quiera hacer llegar a las personas que nos están viendo. Hombre, a mí lo que sí que me gustaría que la gente que se considere sanadora o tenga, que para mí no es un poder sobrenatural, sino simplemente son unas técnicas que por las circunstancias que sea las tienen desarrolladas y con ello pueden sanar a alguna persona o intermediar para poder sanar a alguna persona, pues yo pienso que deberían no esconderlo y sí exponerlo públicamente o por lo menos a grupos determinados como los grupos que se montan de Paco Barroso. Creer en sí mismos, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Creer en uno en sí mismo es quizá la base de todo. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Gracias, ha sido un placer que nos acompañara, escucharle, su ponencia y esperamos pues eso, tenerlo de asesor y compañero en este camino. Ya sabéis que conmigo podéis contar para todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.